Un millonario con discapacidad encuentra el amor con su cuidadora afroamericana, pero el día de su boda trae un giro inesperado. Un simple anillo esconde una verdad impactante que podría separarlos o unirlos aún más. ¿Qué secreto se oculta en este símbolo de su unión? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte en tu vida. El horizonte de Manhattan se extendía ante las ventanas del ático de Ethan Calvel, una vista que alguna vez simbolizó su éxito, pero que ahora era un recordatorio diario de todo lo que no podía hacer. Desde su silla de ruedas, observaba la ciudad palpitar de vida 40 pisos más abajo, mientras detrás de él, Yasmine Brooks realizaba eficientemente su rutina matutina de organizar sus medicamentos y ordenar la habitación. El accidente había transformado su espaciosa habitación en algo parecido a un centro médico, con equipos especializados integrados cuidadosamente en la lujosa decoración. Ethan apretó los reposabrazos de la silla de ruedas, sus nudillos blanqueándose mientras intentaba ajustar su posición. El movimiento llamó la atención de Yasmine, quien se acercó sin dudarlo. «Déjame ayudarte con eso», dijo, sus manos ya moviéndose para asistirlo. Ethan intentó protestar, pero se contuvo. Después de 8 meses de cuidados, había aprendido a aceptar ayuda, especialmente de ella. Había algo en la forma de ser de Yasmine que hacía que la dependencia se sintiera menos como una debilidad. «Sabes», dijo, observándola ajustar sus almohadas, «solía pensar que podía controlar todo en mi vida. Qué irónico lo rápido que se desvanece esa ilusión». Su voz no denotaba autocompasión, solo una observación objetiva. Jazmín continuó con su trabajo, pero sus ojos se encontraron brevemente con los de él. «El control está sobrevalorado. La verdadera fuerza reside en la adaptación». Se acercó para abrir más las cortinas, dejando que la luz natural inundara la habitación. Su rutina matutina había desarrollado un ritmo fluido con el paso de los meses. Mientras Jazmín organizaba sus medicamentos, Ethan compartía historias sobre sus negocios, los desafíos que había superado y las lecciones aprendidas en el camino. Hoy, habló de su primera empresa fallida, una historia que hizo que Jazmín pausara su trabajo. «¿Perdiste todo a los 25?» preguntó, genuinamente intrigada. «Todo menos mi determinación», respondió, con un atisbo de su antigua confianza brillando en sus ojos. «Reconstruí todo desde cero, aprendí de mis errores y 2 años después lancé la empresa que se convertiría en Calvel Technologies». Jazmín se sintió atraída por su relato, reconociendo la misma resiliencia que ahora veía aplicada a su fisioterapia. Su inteligencia brillaba en la forma en que analizaba los acontecimientos pasados, y su carisma permanecía intacto a pesar de sus circunstancias actuales. Esa noche, compartieron la cena en su comedor privado, algo que se había vuelto cada vez más habitual. Ethan había insistido en comidas apropiadas, negándose a comer en su habitación como un inválido. Las paredes de la habitación mostraban obras de arte cuidadosamente seleccionadas, cada pieza con su propia historia. «Esa», dijo Ethan, señalando una pintura abstracta, «la encontré en una pequeña galería de Berlín». La artista era desconocida entonces. Ahora sus obras se venden por millones. Observó a Yasmine estudiar el lienzo, apreciando cómo se tomaba su tiempo para mirarlo realmente. «¿Qué te atrae del arte abstracto?», preguntó ella, acomodándose en su silla. «Desafía la perspectiva», respondió él. «Te obliga a ver más allá de lo obvio. A veces la belleza reside en lo que no es inmediatamente visible». Sus miradas se cruzaron a través de la mesa, y algo cambió en el aire entre ellos. Yasmine se encontró riendo más de lo habitual esa noche mientras Ethan compartía historias sobre sus aventuras en el mundo del arte. Su rostro se transformaba cuando hablaba de arte, revelando una pasión que iba más allá de la simple colección. Hablaba de teoría del color y composición con la misma intensidad que dedicaba a las reuniones de negocios. Mientras ayudaba a Ethan a prepararse para dormir, Jazmín se dio cuenta de que se había quedado mucho más tarde de lo habitual, absorta en su conversación. La velada había revelado facetas de Ethan que no esperaba, una apreciación por la belleza, un humor autocrítico y una profundidad de conocimientos que iba mucho más allá del éxito empresarial. Su creciente conexión era innegable, pero los límites profesionales seguían firmemente establecidos. Aún así, algo había cambiado. Al ayudarlo a sobrellevar sus limitaciones físicas, Jazmín había descubierto a un hombre cuya mente y espíritu permanecían libres de las restricciones de su cuerpo. La modesta sala de estar de la casa familiar de los Brooks contrastaba enormemente con el ático de Ethan.
Jazmín estaba sentada en su sofá desgastado mientras su madre, Sara, caminaba de un lado a otro por la habitación, con la preocupación grabada en el rostro. Fotos familiares adornaban las paredes, contando la historia de su vida de clase media en Queens. «Cariño, tienes que pensarlo bien», dijo Sara, deteniéndose para mirar a su hija. «Esos hombres ricos viven en un mundo diferente. He visto a demasiadas chicas con el corazón roto creyendo que pueden salvar esa distancia». Hablaba por experiencia, habiendo trabajado como empleada doméstica para familias adineradas durante décadas. Jazmín enderezó la espalda, preparándose para la conversación que sabía que se avecinaba. «Mamá, Ethan no es así. Tú no lo conoces como yo». Incluso mientras pronunciaba esas palabras, una vocecita de duda susurró en su mente. «Conozco a su tipo», continuó Sara, acomodándose en su sillón favorito. «Son encantadores, son generosos, pero al final del día, se casan dentro de su círculo. Tu padre y yo no nos desgastamos trabajando para pagarte la escuela de enfermería para que te dejases llevar por un cuento de hadas». La mención de su educación tocó una fibra sensible. Yasmín había trabajado duro para convertirse en enfermera titulada, sintiendo orgullo por su profesión. Ahora las palabras de su madre hacían parecer que estaba abandonando sus principios por una oportunidad de riqueza. Más tarde esa semana, durante un momento de tranquilidad en casa, Sara se acercó a su hija de nuevo. Esta vez, su tono era más suave. «Cariño, no estoy intentando hacerte daño. Pero veo cómo has empezado a mirar ropa de diseño online. La forma en que dudas antes de mencionar dónde creciste. ¿Te estás enamorando de Ethan, o de la idea de su mundo?» La pregunta golpeó a Yasmín con más fuerza de lo que esperaba. Pensó en las galerías de arte que Ethan le había mostrado, los restaurantes caros, la facilidad con la que hablaba de vacaciones europeas y aviones privados. ¿Había comenzado a perderse en el encanto de su estilo de vida? Ethan notó el cambio en el comportamiento de Yasmín durante sus siguientes sesiones. Su habitual calidez parecía cautelosa, su sonrisa menos espontánea. Después de verla revisar su teléfono por tercera vez durante la cena, finalmente habló. «Algo te preocupa», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Cuando ella intentó desviarlo, continuó, «He construido mi carrera leyendo a la gente, Yasmín. Háblame». Ella dejó el tenedor, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi familia, creen que me estoy preparando para una decepción. Piensan que nuestras diferencias son demasiado grandes para superarlas». Ethan se acercó a su lado de la mesa en su silla de ruedas. «¿Sabes qué veo cuando te miro?». Su voz tenía la misma autoridad que usaba en las juntas directivas. «Veo a alguien que eligió una profesión dedicada a ayudar a los demás. Alguien que trabaja más duro que cualquiera de mis ejecutivos. La diferencia en nuestras cuentas bancarias no cambia quién eres». «No se trata solo de dinero», admitió Yasmín. «Se trata de pertenencia. Tu mundo tiene sus propias reglas, sus propias expectativas». «Las reglas pueden cambiar», respondió Ethan con firmeza. «He pasado mi vida cambiándolas. Además, ¿qué importa más, encajar en el mundo de alguien más o construir el nuestro?». Sus palabras resonaron en Yasmín, pero no disiparon del todo sus dudas. Pensó en las advertencias de su madre, en las miradas discretas que a veces recibía del círculo social de Ethan. La brecha entre sus mundos se sentía a la vez insignificante e insalvable, dependiendo del momento. Esa noche, mientras Yasmín conducía a casa en su Honda fiable pero vieja, se encontró en una encrucijada. La riqueza de Ethan nunca le había importado cuando se centraba en su cuidado. Pero ahora, a medida que su relación evolucionaba, las implicaciones de sus diferentes orígenes se agrandaban. Pensaba en lo natural que se sentía con él, en cómo sus conversaciones fluían sin esfuerzo, desde el arte y la política hasta sus sueños compartidos. Sin embargo, las palabras de su madre resonaban en su mente: en el mundo real, el amor no siempre es suficiente. La llegada de Noah Sterling al ático de Ethan irradiaba la confianza despreocupada de la vieja riqueza. Como amigo y socio de Ethan desde hacía mucho tiempo, se movía por el espacio con familiaridad, su traje de diseñador y su cabello perfectamente peinado reflejaban su privilegiada educación. Cuando conoció a Yasmín, su interés no fue inmediatamente evidente, surgió gradualmente, como una sombra que se alarga en una habitación. Durante sus visitas cada vez más frecuentes, Noah entablaba conversación con Yasmín mientras Ethan atendía llamadas de negocios.
Su acercamiento era sutil, preguntas sobre sus antecedentes, un interés genuino en su carrera de enfermería y cumplidos cuidadosamente colocados que rozaban lo profesional y lo personal. Es refrescante ver a alguien tan dedicado a su trabajo, comentó Noah una tarde, observando a Yasmín ajustar el equipo de fisioterapia de Ethan. La mayoría de la gente de nuestro círculo ve el trabajo como una necesidad inconveniente entre eventos sociales. Las palabras nuestro círculo quedaron suspendidas en el aire, un recordatorio del mundo en el que ella no había nacido. La gala anual de beneficencia de Calvel Technologies le ofreció a Noah el escenario ideal para avanzar en su objetivo. El gran salón del Plaza Hotel brillaba con arañas de cristal y las joyas de la élite de Manhattan. Yasmín, con un vestido de diseñador prestado, se sentía a la vez transformada y fuera de lugar. Mientras Ethan hablaba con los miembros del consejo, Noah apareció al lado de Yasmín con 2 copas de champán. «Pareces perdida», observó, ofreciéndole una bebida. «Estos eventos pueden ser abrumadores para los recién llegados. Recuerdo mi primera vez en una de estas funciones, incluso habiendo crecido en este mundo, nada me preparó para la política de todo esto». Su confesión de vulnerabilidad, fuera genuina o calculada, creó una conexión. Durante toda la noche, Noah se posicionó como su guía en la alta sociedad, explicándole las sutiles dinámicas en juego y presentándole a figuras clave con el contexto adecuado para que se sintiera incluida. «¿Ves a esa mujer con el vestido rojo?», susurró durante un momento de calma. «Está en 3 importantes juntas de caridad. La clave para la aceptación en este mundo no es el dinero, sino saber quién ejerce la verdadera influencia». Su aliento cálido rozó su oído, su proximidad lo suficientemente cercana como para notarse. A medida que avanzaba la noche, Yasmín se encontró dependiendo cada vez más de las observaciones de Noah. Parecía entender sus inseguridades sobre encajar en el mundo de Ethan, ofreciéndole consuelo mientras, simultáneamente, destacaba los desafíos que enfrentaría. «Ethan es un hombre brillante», comentó Noah mientras observaban a Ethan moverse en su silla de ruedas entre la multitud. «Pero puede ser idealista. No siempre ve lo difícil que puede ser para alguien adaptarse a este estilo de vida. El escrutinio, las expectativas, el juicio constante, requiere una fuerza especial». Las semillas de duda que Noah plantó encontraron terreno fértil en las inseguridades preexistentes de Yasmín. Durante sus conversaciones, ella se encontró compartiendo sus miedos sobre el futuro, sobre su capacidad para manejar la presión de ser la señora Calvel, sobre los susurros que ya escuchaba en las funciones sociales. «Solo quiero ser suficiente para él», admitió una tarde, después de que varias copas de vino hubieran relajado su guardia. Estaban solos en la biblioteca de Ethan, los oscuros paneles de madera de la habitación creando una atmósfera íntima. La respuesta de Noah fue cuidadosamente elaborada: «La cuestión no es si eres suficiente para Ethan. Es si esta vida es adecuada para ti». A veces, querer a alguien significa reconocer cuando 2 mundos están demasiado distantes para fusionarse. Sus palabras resonaron con sus dudas existentes, haciéndolas parecer más sustanciales, más razonables. La presencia de Noah comenzó a representar un puente entre su mundo y el de Ethan, alguien que entendía ambos lados de la división que ella intentaba cruzar. Lo que Yasmín no veía era cómo Noah la observaba cuando ella no miraba, cómo sus consejos aparentemente útiles siempre parecían enfatizar los obstáculos en lugar de las posibilidades. Su apoyo, aunque aparentemente genuino, llevaba un trasfondo de manipulación que ella estaba demasiado preocupada como para notar. La confrontación entre Ethan y Noah se desarrolló en el despacho de Ethan, el horizonte de Manhattan proporcionando un telón de fondo dramático a su creciente tensión. Ethan se había dado cuenta de la creciente frecuencia de las visitas de Noah, la forma en que los ojos de su viejo amigo seguían a Yasmín cuando ella se movía por la habitación, los sutiles cambios en su comportamiento después de sus conversaciones. «Ella merece a alguien que pueda darle una vida plena», dijo Noah, con una voz que mezclaba con maestría preocupación y firmeza. Se quedó junto a la ventana, mirando a Ethan con lo que parecía compasión. «Piénsalo, Ethan. ¿Puedes bailar con ella en tu boda? ¿Llevarla de excursión a los Berkshires? ¿Darle la intimidad física que merece?» Las manos de Ethan se aferraron a los reposabrazos de su silla de ruedas, los nudillos blancos por la contención. «Siempre has sido bueno para hacer que las sugerencias crueles suenen razonables, Noah. Es lo que te convierte en un negociador tan eficaz». Su voz permaneció firme, pero la ira bullía bajo la superficie. «Soy práctico», replicó Noah, acercándose. «Eres brillante en los negocios porque enfrentas la realidad de frente.
¿Por qué abandonar esa claridad ahora? Tu accidente lo cambió todo. Yasmín puede quererte, pero es joven. Al final, querrá más de lo que puedes darle. Las palabras dieron en el blanco. Ethan había luchado con esas mismas dudas en privado, pero oírlas de boca de su mejor amigo las hacía más tangibles, más amenazantes. ¿No te preocupa su felicidad? ¿La quieres para ti? La respuesta de Noah fue calculada, su tono razonable. Quizás sí. Pero eso no hace menos cierta mi afirmación. ¿Ya está luchando por integrarse en nuestro mundo, añadirle los desafíos de ser una esposa cuidadora? Eso no es justo para ella. Sin que ninguno de los dos lo supiera, Yasmín estaba en el pasillo, la mano inmóvil sobre el pomo de la puerta. Había llegado temprano a su turno, para encontrarse como oyente involuntaria de su conversación. Cada palabra se filtraba a través de la puerta, remodelando su comprensión de ambos hombres. He visto cómo la miras, continuó Ethan, endureciéndose la voz. La forma en que orquestas tus momentos a solas, haciendo de amigo comprensivo. ¿Creíste que no me daría cuenta? Construí un imperio leyendo las intenciones de la gente, Noah. Y yo te ayudé a construirlo, replicó Noah. He estado a tu lado en todo. Pero esto no va de negocios. Esto va de lo que es mejor para Yasmín, ¿puedes decir honestamente que lo eres? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Del otro lado de la puerta, Yasmín sintió un nudo en la garganta. Había percibido la tensión entre los dos hombres, pero no comprendía su profundidad ni su naturaleza. ¿Sabes cuál es tu problema, Noah? La voz de Ethan tenía el filo que normalmente reservaba para las adquisiciones hostiles. Siempre has creído que la capacidad física equivale a valía. Según esa medida, piensas que eres el mejor hombre. Pero el amor no se trata de lo que puedes hacer, sino de quién eres. La conversación se encendió, sus voces subiendo y bajando como olas contra el cristal. Yasmín permaneció inmóvil, dividida entre interrumpir y seguir escuchando. Cada revelación añadía una capa más de complejidad a sus emociones ya confusas. Ella confía en mí, Ethan no presionó su ventaja. Sobre sus miedos, sus dudas, su lucha por encajar en tu mundo. ¿Te has dado cuenta de lo perdida que se siente en tus eventos sociales? ¿De cómo se cuestiona cada interacción? En su escondite, Yasmín se sintió expuesta, sus conversaciones privadas con Noah de repente convertidas en armas contra Ethan. La confianza que había depositado en la amistad de Noah comenzó a resquebrajarse, revelando una manipulación bajo la superficie del apoyo. La confrontación terminó sin resolución, dejando a los tres en una agitación emocional. La confianza, una vez fracturada, resultó difícil de reparar. Los días siguientes trajeron una nueva tensión al ático, con cada interacción teñida de acusaciones y dudas no dichas. El descubrimiento del diario ocurrió en el polvoriento rincón de la biblioteca de la mansión Calvel, donde Yasmín se había refugiado para encontrar soledad entre los volúmenes encuadernados en cuero. Los preparativos de la boda se habían vuelto abrumadores, con floristas, banquetes y organizadores de bodas como constantes en el ático de Ethan. No había tenido intención de fisgonear, pero cuando el antiguo diario cayó del estante, desparramando sus páginas ajadas, la curiosidad de Yasmín, como enfermera, por la historia médica familiar la llevó a leer su contenido. El diario pertenecía a Margaret Calvel, la abuela de Ethan, y databa de la década de 1950. Sus páginas contenían algo más que historia familiar, revelaban un oscuro patrón que le heló la sangre. La letra se volvía cada vez más frenética a medida que Margaret documentaba una serie de eventos trágicos que afectaban a las novias Calvel a lo largo de generaciones. 15 de junio de 1952, otra tragedia ha caído sobre nuestra familia. Elizabeth, mi querida cuñada, ha sucumbido a la misma suerte que las demás. Ningún matrimonio Calvel sobrevive sin exigirle un terrible precio a la novia. El patrón es innegable ahora. Las manos de Yasmín temblaban mientras pasaba las páginas. Margaret había documentado meticulosamente cada caso, enfermedades misteriosas, accidentes, y en algunos casos, colapsos emocionales totales. El hilo conductor era claro, las mujeres que se casaban con un Calvel enfrentaban consecuencias devastadoras. El origen se remonta a 1847, decía una entrada, cuando Adelaide Calvel maldijo el linaje familiar tras descubrir la infidelidad de su marido. Sus últimas palabras proclamaron que ninguna felicidad llegaría a quienes unieran su destino a un hombre Calvel.
El peso de esta revelación le oprimía el pecho como una fuerza física. Pensó en su creciente conexión con Ethan, en los planes que habían hecho, en el futuro que habían imaginado. La parte racional de su mente, formada en la ciencia médica, quería descartar la idea de una maldición familiar. Sin embargo, los relatos detallados, que abarcaban más de un siglo, eran difíciles de ignorar. Su descubrimiento ensombreció los preparativos de la boda. Cada sonrisa parecía forzada, cada decisión teñida de incertidumbre. Se encontró estudiando las fotos familiares de Ethan con nuevos ojos, notando la ausencia de matrimonios duraderos, los hogares monoparentales, las historias trágicas que antes había pasado por alto. Las entradas del diario se volvieron más específicas, la maldición se manifiesta de manera diferente para cada novia, pero el resultado sigue siendo el mismo. Algunas pierden la razón, otras la salud, pero todas pierden su oportunidad de felicidad. Escribo esto como una advertencia para las generaciones futuras, aunque temo que no se hará caso, ya que el amor nos ciega a los peligros que enfrentamos. Durante las pruebas de vestidos y las degustaciones de menús, la mente de Yasmín divagaba hacia los casos documentados. Sarah Calvel, 1923, ingresada en un manicomio 6 meses después de su boda. Patricia Calvel, 1965, desaparecida durante su luna de miel, nunca más encontrada. El patrón continuó a través de las décadas, cada historia más inquietante que la anterior. La carga del conocimiento pesaba mucho sobre ella. Cada vez que Ethan hablaba de su futuro, sentía el eco de las advertencias de Margaret. La maldición parecía burlarse de sus planes, sus esperanzas, su creencia de que el amor podía conquistar todos los obstáculos. La formación profesional luchaba contra la superstición en su mente. Como enfermera, comprendía el poder de la coincidencia y el sesgo de confirmación. Sin embargo, los relatos detallados, escritos por diferentes manos a lo largo de generaciones, sugerían algo más que mera casualidad. La cuestión de si debía contárselo a Ethan la atormentaba. ¿Compartir esta información protegería su relación o la destruiría? La última entrada del diario no ofrecía consuelo. A quienes encuentren este registro, el conocimiento trae su propia maldición. Una vez consciente del patrón, ¿puede alguna novia entregarse plenamente a un hombre Calvel? Quizás la ignorancia sea la única bendición que podamos ofrecer. La ansiedad irradiaba de Yasmín mientras realizaba su rutina diaria en el ático de Ethan. El peso de las revelaciones del diario afectaba cada interacción, creando una sutil distancia que Ethan no podía dejar de notar. Durante su velada juntos, él observó cómo le temblaban ligeramente las manos mientras organizaba sus medicamentos, sus movimientos habitualmente seguros habían sido sustituidos por gestos distraídos. «Algo ha cambiado», dijo Ethan, acercándose en su silla de ruedas al lugar donde ella estaba de pie junto a la ventana. La puesta de sol proyectaba largas sombras en la habitación, acentuando la tensión en su postura. «Apenas me has mirado en toda la semana. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Su voz conservaba la misma fuerza que lo había ayudado a reconstruir su vida después del accidente. Yasmín se giró hacia él, luchando por mantener la compostura. Las advertencias del diario resonaban en su mente, haciendo que incluso este simple momento de conexión se sintiera peligroso. «Estoy abrumada con los preparativos de la boda», ofreció, la mentira sabiendo a hiel en su boca. Noah eligió ese momento vulnerable para hacer su aparición, llegando sin previo aviso como solía hacerlo. Esa misma noche lo encontró a Yasmín sola en la cocina, su distracción evidente mientras preparaba el té de Ethan. «Pareces preocupada», observó, su voz con una preocupación estudiada. «Espero que no estés teniendo dudas sobre la boda». La sincronización calculada de su comentario hizo que Yasmín lo mirara fijamente. Algo en su tono sugería que sabía más de lo que debía. «¿Qué sabes sobre la historia familiar de los Calvel?», preguntó directamente, observando su reacción. La expresión de Noah cambió sutilmente, un destello de triunfo rápidamente enmascarado por la compasión. «Ah, ya te has enterado del peculiar patrón familiar». Se acercó, bajando la voz conspirativamente. «Me preguntaba cuándo descubrirías la verdad. No es algo que la familia anuncie, pero la evidencia es difícil de ignorar». Sus palabras confirmaron sus peores temores al tiempo que la hacían cuestionar sus motivos. «¿Por qué no me mencionaste esto antes?», exigió, la rabia filtrándose en su voz. «Me habrías creído», replicó Noah con suavidad. «A veces, las verdades necesitan ser descubiertas personalmente para ser creídas».
Pero ahora que lo sabes, tienes que preguntarte, ¿estás dispuesta a arriesgarte a convertirte en otro capítulo trágico de la historia de los Calvel? Jasmine buscó refugio en una conversación con su mejor amiga, Rachel, quien escuchó toda la historia con creciente preocupación. Se sentaron en el pequeño apartamento de Rachel, lejos del lujo del mundo de Ethan, mientras Jasmine vertía sus temores. Esto es el siglo XXI, argumentó Rachel, su naturaleza práctica negándose a aceptar explicaciones sobrenaturales. Las maldiciones no son reales. ¿Pero el miedo, dudas? Esas pueden crear profecías autocumplidas. Acercó la mano a través de la mesa para tomar la de Jasmine. La cuestión es, ¿qué te parece más real, esta maldición o tu amor por Ethan? La conversación con Rachel le había dado una claridad temporal, pero las dudas volvieron a asaltarla en los momentos de silencio. Jasmine se descubrió estudiando las fotos familiares de Ethan, fijándose en la tristeza de los ojos de las mujeres que le habían precedido. Cada sonrisa parecía ocultar una historia de tragedia inminente. La presencia constante de Noah no ayudaba. Se había posicionado como confidente en su lucha, pero sus consejos siempre parecían llevarla a la misma conclusión, que dejar a Ethan era la única forma de escapar de la maldición. Su preocupación parecía genuina en la superficie, pero algo en sus ojos sugería satisfacción ante su tormento. La noche antes de la boda, el ático de Ethan se convirtió en un campo de batalla de emociones. Jasmine lo encontró en su estudio, silueteado contra las luces de la ciudad, su silla de ruedas posicionada de cara a la puerta como si la hubiera estado esperando. El diario pesaba mucho en sus manos mientras se acercaba a él, sus páginas desgastadas conteniendo las palabras que podrían destruir todo lo que habían construido. «Necesito decirte algo», comenzó Jasmine, su voz apenas un susurro. La habitación estaba cargada de tensión, como el aire antes de una tormenta. «Encontré esto en la biblioteca de tu familia». Dejó el diario sobre su escritorio, observando cómo el reconocimiento cruzaba su rostro. La respuesta de Ethan la sorprendió. En lugar de confusión o negación, una profunda tristeza se instaló en sus ojos. «El diario de la abuela Margaret», dijo suavemente, pasando los dedos por la desgastada cubierta de cuero. Me preguntaba cuándo aparecería. Su tranquila aceptación dejó a Jasmine sin aliento. ¿Lo sabías? La pregunta escapó de sus labios con más fuerza de la que pretendía. ¿Sabías de la maldición y aún así me pediste matrimonio? La traición tiñó sus palabras, mezclándose con el miedo que la había perseguido desde que descubrió el diario. Ethan giró su silla para quedar frente a ella. He sabido de esta supuesta maldición toda mi vida. Todos los Calvel lo sabemos. Su voz permaneció firme, pero la emoción latía bajo la superficie. Lo que el diario no te cuenta es cuántos de nosotros nos negamos a dejar que el miedo dicte nuestras vidas. La revelación de que Ethan le había ocultado ese conocimiento desató en ella una compleja mezcla de emociones. «¿Cómo pudiste no decírmelo?», exigió Jasmine, dando vueltas por la habitación. «Tenía derecho a saber en qué me metía». «Nos habrías dado una oportunidad si lo hubieras sabido desde el principio», la retó Ethan, su lógica de hombre de negocios cortando la tensión. ¿Te habrías permitido enamorarte si hubieras cargado con ese miedo desde el primer día? Su conversación se intensificó, capas de miedos y esperanzas tácitos aflorando finalmente a la superficie. Jasmine se sentía dividida entre su mente racional, que rechazaba la idea de maldiciones, y la innegable evidencia de la tragedia en la historia familiar de los Calvel. He pasado mi vida desafiando limitaciones, continuó Ethan, señalando su silla de ruedas. Cuando los médicos dijeron que nunca volvería a dirigir mi empresa, les demostré que estaban equivocados. Cuando dijeron que dependería de otros para siempre, encontré la manera de adaptarme. ¿Esta maldición? Es solo otra limitación que intenta definir lo posible. Sus palabras convencieron, pero Jasmine no podía quitarse de encima el peso de lo que había leído. El diario documenta más de un siglo de tragedias, replicó. Cada novia, Ethan. Absolutamente todas sufrieron un desastre. ¿Cómo podemos ignorar eso? La intensidad emocional de su discusión llegó a un punto de quiebre cuando Ethan reveló su mayor temor. Quizás la verdadera maldición sea dejar que el miedo a lo que pueda pasar nos impida abrazar lo que podría ser. Ya he perdido mucha capacidad física, no me pidas que te pierda a ti también por unas palabras escritas en un viejo diario. Jasmine se sintió abrumada por la crudeza de su confesión.
Sin decir una palabra más, abandonó el estudio, necesitando espacio para procesar todo. El sonido de Ethan llamándola la siguió por el pasillo, pero no pudo volverse. Aún no. El día de la boda llegó con una atmósfera cargada de tensión. El gran salón del Plaza Hotel se transformó en una escena de belleza etérea, con orquídeas blancas que caían en cascada desde arañas de cristal y una iluminación suave que creaba un ambiente íntimo a pesar de la inmensidad del espacio. Sin embargo, bajo la perfección de la decoración, la incertidumbre crepitaba como electricidad estática. Jazmín se encontraba en la suite nupcial, su vestido de novia, una obra maestra de seda y encaje, que de repente se sentía más como una armadura que como un atuendo de celebración. Su reflejo en el espejo de cuerpo entero mostraba a una mujer atrapada entre dos mundos, la sencilla enfermera de Queens que se había enamorado de un paciente, y la futura señora Calvel, adentrándose en un legado ensombrecido por la tragedia. A su alrededor, las damas de honor revoloteaban con los últimos ajustes, sus alegres chismes incapaces de penetrar la burbuja de miedo que la rodeaba. La ausencia de su madre hablaba por sí sola. Sarah Brooks había preferido quedarse en casa, incapaz de apoyar lo que consideraba la entrada de su hija en una inevitable desazón. En otra habitación del hotel, Ethan se preparaba con la precisión metódica que imprimía a todo en su vida. Su smoking hecho a medida había sido diseñado especialmente para adaptarse a su silla de ruedas, manteniendo la elegancia esperada de un novio Calvel. Sus manos se movían automáticamente en los gestos familiares de ajustar su corbata, mientras su mente se ocupaba de Yasmín y del peso de la historia familiar que amenazaba su futuro. La aparición de Noah en la suite nupcial envió ondas de tensión por la habitación. Pidió un momento a solas con la novia, su petición cargada de la autoridad que le confería su papel de padrino. Mientras las damas de honor salían, lanzando miradas preocupadas por encima del hombro, Noah se acercó a Yasmín con una preocupación calculada grabada en sus facciones. «Aún no es demasiado tarde», dijo suavemente, lo suficientemente cerca para que sus palabras no trascendieran su espacio inmediato. «¿Has leído el diario? ¿Conoces el patrón? Marcharte ahora dolería, pero es nada comparado con el destino que espera a las novias Calvel». Yasmín apretó con fuerza su ramo, sus nudillos blancos visibles bajo sus guantes de encaje. «Pareces muy involucrada en mi decisión, Noah». «¿Por qué?». Su voz tenía un filo nuevo, forjado en noches dedicadas a analizar cada una de sus interacciones con creciente desconfianza. Noah respondió con una sinceridad estudiada. «Me preocupo por ti y por Ethan. Alguien tiene que ser realista sobre las consecuencias de esta unión». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Piénsalo, cada caso documentado en ese diario. ¿De verdad puedes descartar generaciones de evidencia como mera coincidencia?». El peso del momento la aplastó mientras Yasmín se detenía ante las puertas de la catedral. La marcha nupcial comenzó a sonar, sus notas familiares ahora resonaban en sus oídos como un requiem. A través de la abertura de las puertas, podía ver a Ethan esperándola en el altar, su silla de ruedas colocada con dignidad junto al oficiante. El tiempo pareció ralentizarse al dar su primer paso hacia el altar. Cada rostro entre la multitud reflejaba una emoción diferente: esperanza, duda, curiosidad, preocupación. La familia Calvel ocupaba las primeras filas, sus expresiones cuidadosamente neutras, pero sus ojos llevaban el peso de lo que ella había descubierto en ese diario. En el instante en que Yasmín llegó al altar, la cuidadosamente orquestada ceremonia nupcial se transformó en algo visceral y espontáneo. Sus manos temblaban al enfrentarse a Ethan, el peso de verdades no dichas volviéndose insoportable. Los cientos de invitados, la élite de Manhattan reunida para presenciar una boda Calvel, callaron al verla avanzar, aún aferrada a su ramo como a un salvavidas. Antes de proseguir, la voz de Yasmín resonó en el silencioso salón de baile: «Hay algo que todos necesitan saber». La respiración contenida de la familia Calvel fue casi audible. Ethan intentó tomar su mano, pero ella retrocedió un paso, necesitando espacio para decir su verdad. «Descubrí un diario en la biblioteca Calvel», continuó, su compostura de enfermera profesional ayudándola a mantener la dignidad a pesar del momento inusual. «Documenta un patrón que se extiende a lo largo de generaciones, una maldición que ha seguido a cada novia Calvel hasta la tragedia». La palabra maldición provocó un murmullo entre los invitados. Los miembros más ancianos de la familia Calvel intercambiaron miradas cómplices, mientras otros se removían incómodos en sus asientos. Ethan permaneció firme, sus ojos nunca dejaron el rostro de Yasmín, incluso mientras ella revelaba el secreto que su familia había guardado durante generaciones.
Cada mujer que se casó con alguien de esta familia enfrentó consecuencias devastadoras, explicó Yasmín, su voz cobrando fuerza. Enfermedades, accidentes, crisis nerviosas, el diario detalla cada tragedia con desgarrador detalle. He pasado semanas cargando con este conocimiento, preguntándome si el amor es suficiente para desafiar al destino. La revelación sacó a la superficie tensiones familiares largamente enterradas. Varias mujeres mayores de la familia Calvel se secaron los ojos, quizás recordando sus propias luchas con la herencia familiar. Noah estaba al lado de Ethan, su cuidadosamente construida expresión de preocupación traicionada por un brillo de satisfacción en sus ojos. Ethan finalmente habló, su voz llevando la tranquila autoridad que había atraído a Yasmín hacia él en un principio. La maldición es real, en el sentido de que la creencia en ella ha moldeado la historia de nuestra familia. Pero las maldiciones solo tienen el poder que les damos. Sus palabras resonaron por el salón de baile, desafiando décadas de doctrina familiar aceptada. Durante generaciones, continuó, girando ligeramente hacia adelante, hemos permitido que el miedo a esta maldición se filtre en cada matrimonio, en cada relación. Hemos buscado señales de fatalidad hasta que las hemos manifestado. No te lo conté inicialmente, Yasmín, porque quería que construyéramos nuestra base en el amor, no en el miedo. El patriarca de la familia Calvel, el tío Richard de Ethan, se levantó de su asiento en primera fila. Toda familia tiene sus cargas, declaró, su voz cargada del peso de la experiencia. Pero quizás es hora de cuestionar si hemos estado cargando con esta innecesariamente. Su declaración marcó la primera vez que un miembro mayor de la familia desafiaba públicamente el poder de la maldición. Un murmullo de conversación se extendió entre los invitados reunidos mientras años de secreto daban paso a un reconocimiento abierto. La atmósfera del salón de baile cambió, la tensión se liberó como una respiración contenida finalmente exhalada. La revelación que lo cambió todo llegó con la tranquila dignidad de una anciana avanzando por el pasillo central. Adelaide Calvel III, la abuela de Ethan, se movía despacio pero con determinación hacia el altar, llevando un maletín de cuero desgastado que atrajo todas las miradas de la sala. A sus 92 años, rara vez salía de su finca, por lo que su presencia en la boda ya era notable. Pero lo que llevaba resultaría aún más significativo. He esperado el momento oportuno, anunció, con una voz que resonaba con la autoridad de décadas. Hoy, cuando la maldición de nuestra familia amenaza otra unión, creo que ese momento ha llegado por fin. Abrió el maletín, sacando unos papeles amarillentos que parecían incluso más antiguos que el diario de Margaret. El salón de baile quedó en silencio mientras Adelaide comenzaba a leer las cartas personales de la Adelaide Calvel original, documentos que nunca se habían compartido con la familia. Mi queridísimo Thomas, leyó, lamento que mis palabras, dichas en un momento de ira, hayan sido malinterpretadas a través de las generaciones. Cuando hablé de una maldición sobre nuestra familia, no me refería a una venganza sobrenatural, sino a nuestra tendencia a dejar que el miedo envenene lo que debería ser preciado. Un suspiro colectivo recorrió la audiencia mientras Adelaide seguía leyendo. Las cartas originales revelaban que Adelaide Calvel nunca había maldecido realmente a la familia. En cambio, sus últimas palabras habían sido una advertencia sobre cómo la riqueza y los privilegios podían maldecir a cualquier familia que permitiera que eclipsaran el amor y la conexión genuina. La verdadera maldición, explicó Adelaide III, mirando directamente a Yasmín, fue la interpretación que la familia hizo de estas palabras. El miedo de cada generación creó una profecía autocumplida. Las novias se casaban esperando una tragedia, las familias aguardaban señales de fatalidad, y las relaciones se desmoronaban bajo el peso de la anticipación. La fachada cuidadosamente construida de Noah se resquebrajó al emerger la verdad. Su manipulación de la situación, usando la supuesta maldición familiar para crear una brecha entre Ethan y Yasmín, se volvió repentinamente transparente para todos los presentes. Ethan tomó la mano de Yasmín de nuevo, y esta vez ella no la retiró. Hemos permitido que el miedo a una maldición inexistente moldee el destino de nuestra familia durante generaciones, dijo, su voz resonando en cada rincón del salón de baile. La verdadera tragedia no es una venganza sobrenatural, sino cuántas oportunidades de felicidad hemos sacrificado a este miedo. Adelaide se acercó a Yasmín, tomando su mano libre. El legado de los Calvel no es de tragedia, querida. Es de fortaleza. Cada generación ha enfrentado sus propios desafíos, algunos físicos, otros emocionales, otros económicos. Las parejas que triunfaron no fueron las que evitaron las dificultades, fueron las que las enfrentaron juntas.
El peso de generaciones de malentendidos se levantó de la sala. Los miembros de la familia comenzaron a compartir historias que nunca se habían atrevido a expresar antes, de felicidad encontrada a pesar de la supuesta maldición, de amor que había persistido incluso cuando esperaban la fatalidad. La maldición que había perseguido a los Caldwell durante generaciones se disolvió ante la verdad y la comprensión. Cuando Yasmine y Ethan intercambiaron sus votos, sus palabras adquirieron un nuevo significado. No solo prometían amarse el uno al otro, estaban rompiendo una cadena de miedo que había atado a la familia durante generaciones. Su unión no representaba un desafío a una maldición, sino la aceptación de una verdad, que el amor, cuando no estaba envenenado por la expectativa de la tragedia, siempre había sido la fuerza más poderosa en el legado de los Caldwell. La celebración que siguió no fue solo una recepción de boda, fue la liberación de una familia de sus autoimpuestas cadenas de miedo. Mientras Ethan y Yasmine compartían su primer baile, él en su silla de ruedas y ella inclinándose para encontrarse a su altura, demostraron que el verdadero amor no requiere circunstancias perfectas, solo el coraje de creer en su poder.